Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la penumbra cuidadosamente alumbrada de una ceremonia que iba a rendir honores al talento, la velada se desvió hacia un territorio emocional abrupto y desconcertante. Lo que hasta entonces circulaba en susurros por pasillos y chats de redacción, rumores, insinuaciones, pequeñas señales en redes, estalló en el rostro del público cuando Demet Özdemir, con la voz trabajando al borde del quiebre, decidió no esquivar más preguntas y pronunciar ante los micrófonos una verdad cargada de afecto y pena. Aquella intervención no fue una pieza más del espectáculo nocturno. Fue la confesión que recolocó a Can Yaman en el centro del relato social y artístico, obligando a espectadores y periodistas a reinterpretar semanas de gestos y apariencias. La relación entre Can y Sara Bluma, narrada en portadas como si fuese un cuento de opulencia moderna, viajes en yate, imágenes cuidadas en alfombras rojas y una intimidad expuesta solo cuando convenía, mostró, de pronto, su doble faz. Detrás de la coreografía de postales perfectas se acumulaban tensiones, versiones contrapuestas y episodios que algunos calificaron como discusiones profundas, otros como malentendidos insalvables. La frase atribuida a Can, "No puedo casarme con Sara", resonó como una sentencia y condenó, en cuestión de días, esa imagen perfecta que los medios habían alimentado. El gesto público de Demet fue singular por su mezcla de ternura, reproche y nostalgia. Ni una melodrama teatral ni una intervención calculada, sus lágrimas y sus palabras sonaron auténticas y provocaron reacciones inmediatas. Desde las redes se dispararon etiquetas y mensajes. Hubo quien interpretó su acto como la expresión de un amor que no se apaga, quien lo vio como una defensa moral frente al dolor ajeno, y quien lo leyó como una llave abierta a una posible reconciliación. El fenómeno convirtió en tendencia no solo su nombre, sino también la pregunta que muchos se hacen ahora: ¿puede volver lo que parecía roto entre titulares y silencios? La ausencia de declaraciones por parte de Can actuó como contrapunto. Su mutismo, más que un vacío, se transformó en otro protagonista de esta trama pública. Lejos de alimentar especulaciones con desmentidos o justificaciones, el actor optó por una retirada estratégica. Personas de su círculo más íntimo aseguran que la decisión obedece a la necesidad de recomponer una cotidianidad que el ruido mediático desvirtúa. Asistentes y amigos hablan de noches de introspección, llamadas con familiares y una voluntad clara de proteger su salud emocional antes que enfrentar un debate que amenaza con devorar la esfera privada. Desde otro ángulo, la familia de Can emitió palabras que tuvieron el doble filo de cobijar y marcar territorio. El padre, con tono solemne, dijo que su hijo es fuerte y que sabrán acompañarlo, pero añadió una advertencia implícita: el corazón no debe exponerse a quienes puedan dañarlo de nuevo. Esa declaración, leída por muchos como una señal de apoyo hacia Can y casi como un reproche velado a quienes estuvieron en el epicentro del conflicto, intensificó la polarización entre seguidores y opinadores. En los márgenes de este drama, emerge la figura de Sara Bluma, cuya postura se mantuvo por ahora en la ambivalencia. Entre la distancia y la posibilidad de un pronunciamiento, rumoreado por algunos medios italianos, su nombre quedó inscrito en los debates sobre fidelidad, privacidad y la presión que ejerce la fama sobre cualquier relación. Sus representantes, al margen de filtraciones y columnas, consultan ahora la conveniencia de una salida pública. La decisión que tomen determinará, sin duda, el rumbo mediático de los próximos capítulos. Si algo revela este episodio es la tensión permanente entre el interés público y el derecho a la intimidad. El espectáculo convierte heridas en titulares y obliga a las figuras en cuestión a adoptar posturas que a menudo sirven más a la narrativa mediática que a la propia recuperación emocional. Expertos en comunicación sugieren que el silencio, cuando se gestiona con prudencia, puede ser una herramienta para recomponer la vida privada.
Psicólogos, por su parte, recuerdan que exponer el dolor sin el soporte adecuado multiplica el riesgo de revictimización. Las reacciones en redes han sido multitudinarias y de tonos contrapuestos. Mensajes de solidaridad se alternan con especulaciones y con quien reclama transparencia. Un sector de la audiencia siente que Demet actuó con nobleza, otro, que abrió una caja de Pandora que podría provocar más daño que soluciones. Mientras tanto, el hashtag que homenajeó el gesto de la actriz se convirtió en plaza pública donde se mezclan solidaridad, juicio moral y deseos de espectáculo. Es imprescindible subrayar que, más allá de la pulsión por el escándalo, existen trayectorias profesionales y proyectos que no deberían verse comprometidos por una contienda sentimental. Actores y actrices no solo representan historias en pantalla, también tienen derecho a existir fuera de ellas, a rehacer sus carreras y a tomar decisiones con calma. En este sentido, seguidores y prensa tienen una responsabilidad ética: acompañar sin convertir cada paso en una medida de popularidad o condena. Desde Kepa promovemos un enfoque que combine interés informativo con empatía. Queremos saber tu opinión. ¿Consideras que Demet actuó con valor al manifestarse en público o piensas que la exposición agrava una situación que debería procesarse en privado? ¿Crees que el silencio de Khan protege su carrera o alimenta más la incertidumbre? Deja tu punto de vista en los comentarios con respeto y argumentos. Tu reflexión aporta contexto y frena la desinformación. Si te interesa seguir la evolución de esta historia con análisis responsables y cobertura detallada, suscríbete a KepUp, activa la campana de notificaciones y si deseas apoyarnos más intensamente, haz clic en Unirse Catl para convertirte en miembro. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a sostener un periodismo que prioriza el contexto frente al sensacionalismo y permite que retornemos con más entrevistas, reportajes y perspectivas que iluminen los matices detrás de los titulares. En las jornadas próximas habrá señales que orienten: una posible intervención pública de Sara, una reacción oficial de Khan o nuevos gestos de Demet fuera de las cámaras. Cualquiera que sea el desenlace, resulta esencial no trivializar el sufrimiento humano bajo la mera lógica del rating. Este episodio, que combina romanticismo, decepción y la fuerza disruptiva de la fama, nos recuerda que detrás de las estrellas hay seres vulnerables que merecen espacio para sanar. Concluimos invitándote, lector y lectora, a mantener el debate vivo pero humano. ¿Volverá el amor entre Khan y Demet, o lo que vimos en la gala fue el punto final de una historia pública y dolorosa? Comparte tu perspectiva y acompáñanos en KepUp para seguir construyendo una conversación informada, respetuosa y comprometida con las personas que aparecen en escena. Tu voz cuenta y hace la diferencia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.